Quiero llevarlos a pensar un poquito. Yo sé que ya han estado pensando, ¿verdad? Desde que despertamos comenzamos a pensar, pero quiero llevarlos a meditar qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Somos seres humanos tan pequeñitos, somos creación de Dios. El sistema solar donde nosotros habitamos, que es el Sol, con sus planetas alrededor, la Tierra pequeñita, todo el sistema solar, que es inmenso, comparado con la galaxia, es algo tan insignificante. Ponga mucha atención en esto. Es algo tan insignificante, pequeñito. La luz, la velocidad de la luz, le da 7 vueltas a la Tierra en un segundo. 7 vueltas en un segundo. Para cruzar esa galaxia donde está el sistema solar que tiene el Sol y sus planetas donde está la Tierra, toda esa galaxia para cruzarla se necesitan 100,000 años o 120,000 años a la velocidad de la luz. Póngase usted a pensar lo inmensa que es esa galaxia. Y de esas galaxias hay millones, según los científicos, o billones. El universo es algo tan grande y todo eso lo creó nuestro Dios. Amén, amén. Y nosotros somos, hermanos, criaturas tan pequeñas, tan insignificantes. Y gracias a Dios porque hemos creído en ese Dios grande, maravilloso, creador del universo, al cual nosotros necesitamos ser temerosos de Él y obedecerlo. ¿Sí? Amén, amén. Obedecer a ese Dios todopoderoso. Porque, hermanos, sin Él nosotros no existiríamos. Si no fuera porque le plació crearnos, no existiéramos. Le plació al Señor Jesucristo venir, tomar un cuerpo de carne, despojarse de su reino, de su gloria, venir a tomar ese cuerpo de carne, el cuerpo humano, para dejarnos el Evangelio, predicarlo, para ir a morir, derramar su vida, su sangre preciosa, para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados, la salvación. Y se nos predicó el Evangelio, gracias a Dios, porque hubo personas, ¿verdad?, que Dios usó para que el Evangelio llegara a nosotros. Y que lo creamos para que esta alma pueda ser salvada, para que no vayamos al infierno. Y gracias a Dios por su maravilloso amor, por Jesucristo. Y Él está aquí, hermanos. Amén, amén. Él prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Les voy a hablar, hermanos, del pecado de muerte. En Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 16 al 21, si lo quieren, por favor, abrir de una vez. Primera de Juan, el capítulo 5, 16 al 21. El pecado de muerte, hermanos, es la rebelión contra la palabra de Dios. 5, versículo 16 al 21. En algunos casos puede ser muerte espiritual. La muerte espiritual es la condenación eterna. O puede ser solamente muerte física, como lo dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 30. El apóstol Pablo dice que aquellas personas que participaban de la Santa Cena de una manera no digna o indigna, participaban de la Santa Cena indignamente, dice que o eran debilitados o hasta llegaban a enfermarse y aún hasta la muerte, por estar tomando la Santa Cena sin discernir lo que estaban haciendo. No estaban valorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La tomaban de una manera
pues sin pensar lo que estaban haciendo, sin reverencia, vaya. Y unas personas pues eran debilitados, otros llegaban hasta enfermarse, y gracias a Dios, porque la enfermedad, muchos de ellos, yo creo que los llevaba a reflexionar y arrepentirse. Y si morían, pues morían ya arrepentidos y habiendo sido salvados. Pero si las personas morían de un solo así, sin ser salvos, pues era una muerte espiritual y llegaban a la condenación. Ahí en el versículo 16, hermanos, por favor, estamos ahí. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos dio de conocerle, de tener esta Biblia que es su palabra. Gracias, Señor, porque pudimos entender que necesitábamos a Jesucristo para ser salvos. Necesitábamos arrepentirnos, pedirle perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque lo entendimos, le creímos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y gracias porque ahora tenemos la salvación, Señor. Y ruego, Padre, que nos ayude a ser reverentes a su palabra y a pedirle que nos ayude a obedecerla, a ser obedientes, Señor, porque tenemos este cuerpo de carne que no quiere obedecer a su palabra. Pero usted nos ha dado entendimiento, Señor, para saber que la desobediencia nos trae consecuencias. Y la obediencia, Señor, nos trae santificación, nos trae crecimiento espiritual. Y Señor, y un día, Señor, estaremos allá con usted por toda la eternidad. Amén. Gracias, Padre, muchas gracias por su amor y su misericordia. Gracias por la iglesia. Gracias por este tiempo que vamos a estar escuchando su mensaje, su palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, hermanos, todo pecado sin arrepentimiento lleva a la muerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero aquí lo que el apóstol Juan está diciendo es por personas que ya han conocido suficiente el evangelio, lo han escuchado y se obstinan a no arrepentirse. Son personas obstinadas a que yo lo comparo con cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea: mejor que fueras frío o caliente y no tibio. Una persona tibia es una persona que ha conocido la palabra, que ha aprendido, pero no se ha arrepentido, no ha tenido ese encuentro personal con Cristo. Y ese es algo tan importante que nosotros, cada uno, tenemos que asegurarnos, estar seguros de que hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, que hemos nacido de nuevo, porque no sabemos qué día vamos a morir. La muerte nos sorprende y tenemos que estar seguros de que si me muero, paso a la presencia del Señor Jesucristo por toda la eternidad. O si Cristo arrebata a la iglesia, estoy listo para irme con Él. Y no tengo miedo a morirme porque sé que voy a pasar a un lugar mucho mejor. Y no tengo miedo a que Cristo arrebate a la iglesia porque estoy listo, estoy preparado para irme con Él.
Entonces es bien importante, hermanos, que estemos bien seguros que estamos en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Ninguna condenación, nada nos puede condenar, ni el hombre, ni el pastor, ni el evangelista, ni el diablo, ni nadie. Y dice la palabra de Dios, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, nada me puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el obstinarse, hermano, a no arrepentirse, persistir viviendo como aquello que le parece, como a cada quien le parece mejor. O sea, rebelión contra el Espíritu Santo. Vamos a Hebreos, hermanos, por favor. En Hebreos, en el capítulo 10, ahí tenemos algo que nos arroja mucha luz a esto que les estoy compartiendo. Hebreos 10, unas hojitas más atrás, el verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, yo decir, no me interesa, no me importa, voy a seguir haciéndolo. Pecar voluntariamente es como ya tomar la decisión de que lo voy a seguir haciendo, no me importa, yo sé que no debo de hacerlo, yo sé que la palabra de Dios dice que no lo haga, pero yo he decidido a seguir haciéndolo. Ahora, cuando una persona, y quiero que esto quede bien claro en sus mentes, cuando una persona no puede dejar de hacerlo, es diferente a decir, no me importa, lo voy a seguir haciendo. No me importa lo que diga, no me importa lo que diga el pastor, no me importa lo que diga la Biblia, yo lo voy a seguir haciendo porque así quiero seguir haciéndolo. Otra cosa es cuando yo no puedo dejar de hacerlo. ¿Sí me explico? No puedo dejar de hacerlo, lo estoy haciendo y yo sé que no debo de hacerlo, pero no puedo evitarlo, no puedo dejar de hacerlo. En ese caso, lo que tengo que hacer es decir, Señor, por favor, ayúdame, yo sé que estoy mal. Yo sé que no debo de hacerlo, estoy mal y no quiero hacerlo, Señor, pero no puedo evitarlo. Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí y el Señor va a escuchar tu oración. Pero si digo, no me importa. Entonces aquí dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ¿qué más se puede hacer? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque la persona se convierte en un enemigo de Cristo, un adversario. Dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y se le afrenta al Espíritu de gracia? O sea, es rebelión contra el Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces eso es rebelión. Ahora yo quiero llevarlos, hermanos, a ver varios ejemplos bíblicos, comenzando desde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Por favor, vamos a Levíticos, al Antiguo Testamento, hermanos. En el libro de Levíticos, en el capítulo 10, aquí vemos a los 2 hijos de Aarón ofreciendo en el servicio a Dios un fuego extraño. Levíticos capítulo 10. Y eso, hermanos, es tan importante nosotros como cristianos, que todo lo que hagamos en la iglesia, en el servicio hacia el Señor, sea bíblico. Sea bíblico. Todo lo que hacemos debe de ser bíblico. O sea, que nuestra base sea la Biblia. Yo no puedo estar haciendo algo porque se me metió en la mente, porque lo aprendí, porque vamos a suponer como personas que empiezan a hablar lenguas y todo eso, que no es obra del Espíritu Santo, simplemente lo aprendieron, lo escucharon por allá o acá y lo hacen
porque quieren hacerse pasar por muy espirituales. Entonces uno tiene que estar seguro, es Dios en mí, Dios es el que me está guiando a hacerlo, es el Señor, no es hipócritamente, no es que por emoción ni por nada de eso, sino es la obra de Dios. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Estamos viendo ahí, hermanos, algo que Dios no les había mandado, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó la boca. Eran los hijos de Aarón, y ahí murieron, ahí perecieron, murieron. Ahora, qué importante es, hermanos, estas personas eran llamados a ministrar, eran sacerdotes para ministrar en la obra, en el ministerio de Dios, pero quisieron hacer la obra a su manera, a su manera. Y hermanos, las cosas tenemos que hacerlas a la manera de Dios. Tenemos que estar bien seguros que es Dios que nos está guiando a hacer cada cosa, porque estamos ministrando la palabra de Dios, la palabra del Señor. Estamos ministrando en la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él compró con su preciosa sangre. Cada uno de ustedes que fueron redimidos por la sangre de Cristo son hijos de Dios, y a Jesucristo les costó o le costó un precio muy alto. Su sufrimiento, su tormento, su vida, su derramar su sangre preciosa con la cual los compró a cada uno de ustedes. Entonces uno que ministra tiene que tener cuidado que lo que uno está enseñando es lo de Él y nada más lo de Él. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, vamos a ver, tenemos también a Coré, Datán y Abiram y 250 personas que se rebelaron contra Moisés y Aarón. En Números, más adelantito, por favor, Números capítulo 16. Del versículo 1 al 5 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Hermano, imagínese usted, estas personas que estaban en el ministerio, ellos eran los levitas, estaban ministrando, pero se levantan contra Moisés por envidia. Ellos dicen: bueno, ¿y tú quién eres para que te enseñorees de nosotros? Dice aquí el versículo 2: se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, ya nos tienes hartos, ¿verdad? Ya nos aburrimos de ti o de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. O sea, dijo: uy, qué problema. Y lo hizo no por temor a Moisés mismo y Aarón, no, temor a ellos, el problemón que les iba a venir a ellos. Porque saben lo que pasó, ¿verdad? Los que conocen la historia, la tierra se abrió y se los tragó a todos. Y se fueron derechitos al infierno, hermano, así, pum. Entonces, Moisés se postró sobre su rostro para orar a Dios, humillándose delante de Dios. Versículo 31, por favor, hermanos. Dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos
y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, o sea, espantados, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Se los tragó la tierra. También sabemos del pecado de Acán, que desobedeció el mandato de Dios, pero a Acán lo mató el pueblo de Israel apedreado. No fue como Nadab y Abiú, no fue como estas personas que se abrió la tierra, no, a ellos, a Acán lo apedrearon y después pusieron un montón de piedras y lo quemaron. Está en Josué 7, 20 al 25, si quieren vamos ahí a Josué, por favor, hermanos. Capítulo 7, 20 al 25. Cuando estemos ahí me dicen amén. ¿Están ahí? Amén. Amén. Muy bien. Josué 7, el versículo 20, comienzo leyendo, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente Acán, el que había hecho aquello, se había robado, había tomado unas cosas del anatema, dice, respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello, y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ahora, aquí aparentemente Acán se arrepiente. Lo vemos en el versículo 20, ¿verdad? Aparentemente él se arrepiente. Dice, yo he pecado contra Jehová. Si él fue sincero, si él de verdad se arrepintió, pues su muerte no fue espiritual, fue física. No lo mató la mano del pueblo humana, lo apedrearon, pero el problema es que lo apedrearon a él con toda su familia, a toda la familia. O sea, toda la familia pagó las consecuencias del pecado de este hombre, de las desobediencias. Dios les había dicho que no tomaran nada de esas cosas, iban a exterminar con el pueblo, no tomen nada de eso. Este hombre codició ese manto babilónico, codició el oro, codició el dinero, y dijo, pues esto, pues yo lo tomo para mí. Al cabo nadie se da cuenta, Dios se dio cuenta. Y entonces Dios trajo problemas, trajo desgracia al pueblo de Israel. Entonces, cuando Josué clama a Dios y ora por qué le estaban pasando esas cosas, dice, ¿por qué clamas a mí? Ahí dentro del pueblo hay pecado. Josué buscó, indagó, y Dios le reveló que era este hombre. Y entonces pasa lo que pasó. Pero aparentemente él aquí se arrepiente, si fue sincero, si se arrepintió de verdad, pues Dios lo perdonó. Estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Entonces el problema, hermanos, es lo fácil que se nos hace desobedecer. Lo fácil. Si al cabo Dios ni lo vemos,
No lo vemos, no está aquí, no, pareciera que no está aquí, no lo estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Salimos de aquí, no lo vemos, vamos a la casa, vamos a donde vamos, no lo estamos viendo porque nunca lo vemos. Pero hermano, Dios sí nos está viendo. Y Dios, hermano, nos ha dado su palabra, la cual Él quiere que nosotros seamos obedientes a ella. Y si nosotros obedecemos a Dios, la bendición es para nosotros, hermanos. La bendición es para mí, para mi familia, para mi esposa y la esposa para todos y la bendición está sobre de todos. Porque queremos la salvación de nuestros hijos y todos tenemos familia que es inconversa. Y deseamos con todo nuestro corazón que de verdad obedezcan al Señor, que se conviertan a Cristo, porque no queremos que se pierdan. Amén, amén. Entonces tenemos que empezar por nosotros. Tú que has creído, comienza siendo obediente, santifícate y obedece con todo tu corazón al Señor Jesucristo. Empieza por ti, que empiece por mí, si quiero ver frutos positivos. Este hombre, hermanos, comete ese grave error. Toda su familia fue apedreada. Toda su familia murió por causa de la ambición de él, de la codicia de él. Los quemaron y murieron, perecieron. ¿De qué les sirvió el lingote? ¿De qué les sirvió el manto babilónico? ¿De qué les sirvió todo eso? Y si no lo hubieran apedreado, ya se hubiera muerto, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos al rey Saúl, que era también desobediente, obstinado. Vamos por favor a Primera de Crónicas, hermano. Primera de Crónicas. En el capítulo 10, versículos 13 y 14 dice: así murió Saúl. Los que conocen la historia de Saúl, hermanos, Dios le dio tantas oportunidades a este hombre. Lo había escogido como rey, se le subió a la cabeza el puesto, el título, el reino, y era bien rebelde. Dios le mandaba a hacer algo y hacía las cosas a su manera. Dios le mandaba que hiciera algo, una orden específica. No, lo hacía parte de lo que Dios le mandaba y la otra parte no lo hacía. Dice aquí: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, este hombre, es una historia bastante triste la de Saúl, porque mueren hasta los hijos también en una batalla y algo triste. Ahora también tenemos el ejemplo del rey Jeroboam, una persona tan obstinada, tan duro de corazón. Hermano, Dios le puso el reino así en charola de plata. Y yo otras veces he hablado de él y tal vez ustedes se recuerdan o han leído la historia, la conocen. Este hombre, por temor de que las 10 tribus que Dios le había dado no se regresaran a Roboam, en lugar de llevarlos a la adoración a Jehová, puso becerros que adoraran becerros. Y dijo: no, porque si van allá a Jerusalén se van a volver a su rey Roboam y mejor no vayan allá. Aquí vamos a adorar. Y puso sus sacerdotes a su manera, empezó a hacer los cultos a su manera, de acuerdo como pues el diablo le dictaba que lo hiciera, a su manera, a su manera. Hermanos, mire, a veces cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, nos puede sonar un poco aburrido. Queremos, ¿verdad?, más movimiento, que se hagan las cosas. Bueno, otras iglesias lo hacen así, otros lo hacen así, y para entretener, para atraer, vamos a hacerlo de esa manera, porque pura palabra y
pura predicación, escuela dominical, un himno, dos, se nos hace aburrido, ¿verdad que sí? No, queremos más movimiento, que haya sudor, que sudar un poquito y brincar y saltar y que haya emoción, queremos emoción. Este hombre, hermanos, por miedo a que la gente se le fuera, empezó a hacer cosas que Dios no mandaba. Y muchas de las veces, hermano, en iglesias se hacen cosas así para atraer gente, para que el templo se llene, para que la gente no se vaya. Por miedo a que la gente se vaya, vamos a hacer cosas así a manera de nosotros. Eso fue lo que hizo este hombre, Jeroboam. Y terminó, hermanos, de una manera arruinada, desgraciada. Le envía un profeta, en el capítulo 13 de Primera de Reyes, le envía un varón de Dios a que le exhortara, que le dijera que lo que estaba haciendo estaba mal. Y él, cuando ese profeta le está exhortando, levanta la mano y dice, arréstenlo o captúrenlo. Y esa mano se le secó totalmente, le quedó seca, le quedó dura así. Y entonces él se espantó, se asustó y le clamó al profeta que por favor le orara a Jehová para que la mano le fuera restaurada como estaba. El profeta oró, su mano le fue restaurada y lo invitó a comer a su casa, pero el profeta le dice, no puedo ir porque Dios me ha dicho que no regrese por acá, que regrese por acá, y bueno, no fue. Pero después siguió haciendo las cosas a su manera. Vemos, hermano, qué duro es el corazón del ser humano. Qué duro es el corazón. Nos asustamos por una cosa y ahora sí. ¿Se acuerdan cuando las Torres Gemelas? Se llenaron las iglesias. Después otra vez todo volvió a la normalidad y ya otra vez. Cuando una persona cae enferma y se asusta por la enfermedad, uy, Señor, me arrepiento de todo corazón, ahora sí te voy a obedecer, Señor. Ya nomás pasa el susto y otra vez volvemos a la misma. Hermanos, tenemos que ser siempre conscientes de que si respiramos y tenemos vida es por la gracia y misericordia de Jesucristo. Amén, amén. Es por Él. En cualquier momento el Señor nos puede quitar la vida, puede cortar la respiración, el corazón se puede parar y se acabó. No importa la edad que tengamos, no importa la salud que aparentemos tener o que tengamos, el corazón se puede parar, hermanos, en cualquier momento. Amén. Y se acabó. Dejamos de respirar, dejamos de vivir y tenemos que presentarnos allá adelante del Dios Todopoderoso. Amén. A dar cuentas. Veamos el caso de Ananías. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, por favor. En Hechos, capítulo 5. Estas personas le mintieron al Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer del 1 hasta el 11, dice la palabra de Dios ahí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hechos 5, hermanos, estamos ahí, ¿verdad? Dice, vendió la heredad que tenía y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Imagínense, hermanos, digo yo, no ocupo la prudencia en uno de los dos, en la mujer. Dice, no, viejito, no hagas eso. No, porque eso es pecado. No, pues los dos se pusieron de acuerdo y pues vamos a hacerlo de esa manera. Por eso, hermanas o hermanos, el cónyuge, si el esposo o viceversa, la esposa se está yendo por un camino equivocado, digan, no, eso es pecado y no lo vamos a hacer así. Que si la otra persona, el cónyuge, dice, no, pues que así, no pelee, bueno, está bien. Usted sométase al Señor. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Usted obedezca a Dios y Dios tratará con la otra persona. Y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. En aquellos años también se tardaban mucho para arreglarse las mujeres, hermano. Yo pensaba que era nada más ahora, ¿no? También. Bueno, no sé qué estaría haciendo, pero se tardó 3 horas en llegar al culto o a la iglesia. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, ¿por qué conviniste? ¿Con quién convino? Pues con su marido. Y los dos, pues con el diablo. El diablo fue el que los engañó para que hicieran eso, para que mintieran al Espíritu Santo. Ahora, hermano, todas estas cosas que estamos viendo, que estoy compartiendo, le sucedieron como ejemplo para nosotros. Y están escritas para amonestarnos, para que las leamos y veamos y digamos: tenemos que ser temerosos de Dios. Amén. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, en el capítulo 10, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y Cristo está aquí, hermanos. Cristo está aquí. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En otras palabras, hay que obedecer al Señor. ¿De dónde viene la codicia? Pues del diablo. ¿Cómo el diablo mete la codicia a la persona? Por la mente, por medio del pensamiento. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? La tentación, hermano, todos somos tentados. Todos los que estamos aquí somos tentados. Pero cada quien decide si va a obedecer a la tentación o va a decir: no, porque yo quiero obedecer a Cristo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, o sea, por Satanás. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que, hermanos, el pecado de muerte es el resultado de un corazón obstinado, ¿sí? Un corazón obstinado a desobedecer, la rebelión contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte.
Puede ser muerte física o puede ser muerte espiritual. Muerte espiritual o muerte física. La persona puede morir, pero si no muere espiritualmente, pues, amén. Puede ser por disciplina, nada más la enfermedad, la muerte, pero se va con el Señor. Ahora, es rebelión contra la palabra de Dios y contra el Espíritu Santo. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Yo creo, hermanos, que todos pecamos, ¿verdad que sí? Amén. Así. Todos pecamos. Amén. Pero por eso dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado. Abogado. Tenemos el abogado que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Ahora, solo Dios conoce el corazón de las personas. Yo no lo conozco, usted no lo conoce, nosotros no conocemos el corazón. Pero queremos que todos, hermanos, estemos ya salvos. Amén. Que todos seamos salvos. Y si somos salvos, el Espíritu Santo es el que va a guiar nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Vamos a Gálatas, para ya terminar, hermanos. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, dice la palabra de Dios, hermanos, el versículo 1, por favor, hermanos. Gálatas 6, 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, hermanos, debemos de orar unos por otros. Vemos a alguien que está cometiendo una falta, no le juzgues, no le critiques, ora por esa persona, ten misericordia de las personas. Ten misericordia. Ora por la persona. Si tú sabes que lo que está haciendo es incorrecto, ora por esa persona. Dice, si alguna persona es sorprendido en alguna falta, tú, que te das cuenta de eso, si eres más espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mira, lo que está diciendo es, dile. Pero, hermano, yo creo que lo mejor es orar. Porque a veces el decirle, la persona se siente como juzgado o condenado. Pero claro, si Dios da la oportunidad y Dios pone la guianza, si Dios nos guía a hacerlo, pues hay que decírselo, pero con espíritu de mansedumbre. Amén. Amén. Con humildad, por amor. Si se hace por amor, las cosas son diferentes. Y sobre todo, orar por la persona. Dice, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Todos para obedecer al Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y termino en Primera de Juan 5. Primera de Juan, hermanos, por favor, para terminar, versículo 18. Cuando estemos ahí me dicen amén. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practicarlo es no estar ahí haciendo ese pecado constantemente. Pecamos, ¿verdad? Por hierro, por error, por un pensamiento, por X, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos lo deja saber, hay que decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Y si hay alguna práctica de pecado, hermanos, tenemos que luchar hasta que el Señor nos haga libres de ese pecado. Amén. No decir, bueno, ¿y quién no peca? Y bueno, acostumbrarnos a continuar haciéndolo. No, porque pecado es pecado. Y pecado trae consecuencias.
Pecado trae consecuencias, aunque no lo quiera reconocer, pero el pecado trae consecuencias. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha tenido ese encuentro personal con Cristo, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. O sea, el Señor Jesucristo nos guarda, Dios nos guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y el verdadero se llama Jesucristo. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, no podemos juzgar a nadie, pero sí podemos orar por las demás personas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Siga bendiciendo esta iglesia. Gracias por su palabra. Gracias por este servicio. Gracias por cada familia, Señor. Y, Señor, ruego que nos proteja. Vamos a salir de aquí. Usted nos lleve con bien a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.